Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Digifico. Como responsable de las comunicaciones de Merity, les doy la bienvenida a esta conferencia online, donde vamos a estar hablando de cómo impulsar un proceso de transformación digital con la plataforma de G Suite Business, que es la plataforma empresarial de Google. Para empezar, les voy a contar un poco de Merity, que es una empresa argentina con más de 30 años en el sector de la tecnología. Como broker de la nube, lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a que se sumen al proceso de transformación digital, desarrollando el entorno y la cultura del trabajo colaborativo y aplicando la inteligencia artificial. Merity es un partner de Google Cloud, uno de los más antiguos en Argentina, y hoy se especializa en ofrecer servicios y soluciones con la tecnología de G Suite y de Google Cloud Platform. Tenemos un equipo de profesionales certificados que diseñan e implementan soluciones llave en mano de acuerdo a las necesidades de cada cliente y dentro de la industria en donde se desarrollen. Con esto lo que buscamos es obtener la mejor medicina preventiva para evitar la disrupción digital del negocio y aprovechar así las oportunidades de mejora continua que brindan todas estas tecnologías. Yendo un poco a la agenda de lo que vamos a hablar hoy, tenemos para empezar a hablar del proceso de transformación digital de los negocios. Vamos a hablar de la suite, precisamente de la suite de G Suite de Business, un poco de su alcance y cada una de sus aplicaciones. Luego vamos a ir a la parte de demostración en vivo de una herramienta que es la herramienta de archivado y descubrimiento que se llama Google Vault. Y por último vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas donde nos pueden ir dejando sus consultas. Para arrancar, le vamos a dar la bienvenida a Pablo Ventura desde Mendoza, que nos va a contar finalmente la suite empresarial y todas sus ventajas. Pablo, ¿estás ahí? Hola, buen día. Gracias, Nati. Una alegría sumarme desde Mendoza a esta conferencia. Eh, bueno, bien, vamos a ver ahora un poco más. La convocatoria tuvo un interrogante, que es cómo impulsar un proceso de transformación digital. Y aquí tenemos la primera pregunta que podría darnos el puntapié inicial, es decir, yo les podría preguntar cómo piensan impulsar el cambio. El campo empresarial nunca ha sido tan interesante, probablemente, las oportunidades abundan, podríamos pensarlo de esa manera, pero también acechan las amenazas. Lo que en esta diapositiva yo les quiero transmitir es un poco una síntesis en una línea de tiempo de lo que podría este, definirse como transformación digital, lo que ha venido sucediendo. En la década de 1990, lo que vivimos fue básicamente un traspaso de aquellos servidores centrales a computadoras de escritorio, ¿no? Es decir, lo que se visualizó fue un gran salto de productividad porque los equipos de trabajo empezaron a tener una computadora arriba del escritorio. El poder de procesamiento y el almacenamiento eran local y limitados. Lo que sucedió a comienzos del segundo gran movimiento que sucedió a comienzos del siglo fue que la ley de Moore posibilitó nuevamente que se accediese a recursos informáticos impensados hasta el momento, ilimitados, escalables, flexibles. A esta fuerza también se le sumaron la adopción de los dispositivos móviles, la llegada de las redes sociales, es decir, un mundo que se conoce como VICA. La expresión pueden haberla escuchado, pero hablamos de un mundo volátil, incierto, cambiante, ambiguo, ¿sí?
Entonces, todo eso va conformando un entorno de los negocios en donde la transformación digital se empieza a ver como imperante. Para hacer una ultrasíntesis, pasamos también de un modelo de software empaquetado en la década del 90 a un modelo actual en donde se piensa análogamente a lo que sucedió en la revolución industrial con la energía eléctrica, ¿sí? En donde las empresas dejaron de producir su propia energía para suscribir un servicio, ¿sí? Lo que hoy estamos teniendo por delante es una nueva forma, ¿sí? Un nuevo paradigma de trabajo. Entonces, vayamos un paso más y veamos cómo estas reglas del juego están cambiando. Yo lo que traje fue eh, cómo este pasaje de la propiedad al uso se podía ver en esta pregunta, es decir, veamos cuánto tiempo les llevó a algunas innovaciones que fueron trascendentales a alcanzar 50 millones de usuarios activos, ¿sí? Si ustedes ven sobre la izquierda, ven al teléfono, al automóvil y a la televisión, y ninguno dudaría en que han tenido un impacto en la vida de las personas y de las empresas enorme. El teléfono demoró 75 años en obtener 50 millones de usuarios, el automóvil fue más rápido y lo logró en 62, y la TV mucho más rápido, y en solo poquito más de una década, en 14 años, había 50 millones de usuarios activos. Con la llegada de la computación en la nube, estos procesos se han acelerado. Fíjense, yo traje tres productos, por así decirlo, servicios. Uno es Spotify, en donde con 8 años llegó a los 50 millones de usuarios. Netflix en 7 años. Twitter, mucho más rápido, en 9 meses. ¿Sí? Y un ejemplo mucho más actual es una empresa que se llama Niantic Labs. Es una empresa de la Bahía de San Francisco que en julio del 2017 lanzó Pokémon Go y demoró 19 días en obtener 50 millones de usuarios. Lo que les quiero transmitir es que esto estamos viviendo, digamos, no es novedad que estemos viviendo un proceso de aceleración tecnológica que no tiene precedentes. Entonces, si lo miráramos ahora a la transformación digital análogamente a una planta, nosotros podríamos decir que hay algunas condiciones bajo la cual puede prosperar. ¿Sí? Ese crecimiento es posible en un entorno en donde las personas pueden explotar el potencial, ¿sí? y las herramientas de productividad alientan a la competitividad. Ahora veamos, estos rasgos hablan de más compromiso, por ejemplo, en donde hemos evidenciado cómo una oficina se deslocaliza, ¿sí? Y el trabajo se empieza a redefinir en un nuevo paradigma. Las operaciones empiezan a estar basadas en datos, ¿sí? Se alcanzan mayores niveles de productividad. Aparece la colaboración en línea, que ahora vamos a profundizar un poquito, ¿sí? Y por cierto, los procesos son mucho más ágiles. Llegamos a un primer concepto, que si tenemos consenso en que la transformación digital es una zona de intersección, ¿sí? Que une, por un lado, una esfera tecnológica, por otro lado, a los equipos de trabajo, ¿sí? A las personas, y también a los procesos empresariales, ¿sí? Entonces, para cumplir con estas demandas, lo que nosotros estamos proponiendo impulsar es un proceso de transformación digital en donde para ser sustentable se logra cuando estos tres componentes traccionan de manera conjunta, ¿sí? Imaginen una tecnología que empodera a las personas, que le permita liberar su potencial, que los conecte fácilmente, y a su vez que a la misma vez esté redefiniendo los procesos, ¿sí? Ahora, llamémoslo así, habiendo posicionado el concepto de transformación digital, quiero contarles sobre la plataforma colaborativa de G Suite. Y para eso yo lo que
les traje dos modelos de navegación, por así decirlo. En el de la izquierda, ustedes van a ver un modelo en donde se ve claramente que hay una persona que tiene el timón, ¿sí? que a suerte de capitán, y hay tripulantes, llamémoslo así, que pueden seguir reglas. Ese lo podemos comparar con un modelo tradicional, ¿sí? Y en el modelo de la derecha, ¿sí? es una embarcación que va, por cierto, a una velocidad muy superior, en donde no podemos distinguir claramente quién está al mando, es decir, no sabemos, el capitán puede formar parte de ese equipo que tiene roles, que es dinámico, ¿sí? Y ese es un poco lo que G Suite está ofreciendo, ¿sí? Aquí nos vamos a detener un poquito porque lo que les quiero contar es cómo está agrupada, cómo está compuesta la suite, qué alcance tiene y, por cierto, algunas funcionalidades. Podríamos decir que G Suite, ¿sí? es un conjunto de aplicaciones inteligentes, ¿sí? que están previstas para que un equipo se vuelva más ágil, ¿sí? colaborativo, productivo, comprometido. ¿Cómo lo logramos eso? Bueno, tenemos un grupo de aplicaciones destinadas a crear contenidos, todo lo que un equipo puede necesitar en lo que conocimos como una ofimática tradicional, hoy lo vemos en una ofimática moderna. Hablo de aplicaciones destinadas a la creación de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, captura de datos a través de formularios. La suite posee una aplicación para creación de sitios intranet colaborativos que pueden tener un perfil interno o externo que se llama Google Sites, ¿sí? Otro grupo de aplicaciones está destinado a conectar a esas personas, ¿sí? Por cierto, aquí van a ver algo que les va a resultar familiar, es el logo de Gmail, ¿sí? Entonces, el correo electrónico, los calendarios, las videollamadas, ¿sí? Un grupo de aplicaciones para todo lo que es almacenamiento de archivos, ¿sí? y búsqueda. Aquí sí les quiero contar que la versión Business, aquellos que han tenido una experiencia con Google Drive en lo personal, ¿sí? van a encontrar la funcionalidad de Team Drive. Team Drive es básicamente la posibilidad de administrar unidades grupales, ¿sí? unidades de equipo. Lo que hacen, rediseñan la forma en la que funcionan las empresas con nuevos controles y protecciones que le dan a los administradores un manejo efectivo, sencillo. Son espacios compartidos en donde los equipos pueden almacenar archivos, buscarlos, acceder a ellos desde cualquier lugar o dispositivo, con la particularidad de que no le pertenecen a una sola persona, sino al equipo, al área, ¿sí? Por lo tanto, si los miembros tienen movilidad, ¿sí? es decir, o se desvincularan de la empresa, los archivos quedan exactamente donde están, a fin de que el equipo pueda continuar trabajando y compartiendo información. Otra funcionalidad que tiene Business en particular es lo que Andrés nos va a contar enseguida en una demostración que está dentro de las aplicaciones para controlar, ¿sí? Es decir, hoy con G Suite Business uno tiene dos consolas, una para administrar usuarios, dispositivos, ¿sí? Y otra que es este loguito que ven aquí, que es análogo a una bóveda, que es Google Vault, en donde ahí nos encontramos con una consola que abre una suite de archivado, retención y descubrimiento, ¿sí? Frente a distintas contingencias que pueden ser legales. Imaginen una empresa recibiendo una demanda de acoso sexual entre dos personas. Puede ser una contingencia administrativa en donde una persona del directorio quisiera ver llamémoslo así, si se ha filtrado un balance trimestral fuera del dominio, ¿sí? Ahora Andrés nos va a contar, nos va a hacer una demostración de eso. Otra funcionalidad distintiva de la versión Business es AppMaker, en donde, así como les conté que un equipo puede
fácilmente disponibilizar contenidos en un sitio de intranet, bueno, un equipo también puede producir, compilar sus propias aplicaciones combinando aplicaciones de la suite o de entornos de terceros, ¿sí? Para automatizar rutinas, secuencias de trabajo, workflows. Hacemos un paso más, si hemos entendido cómo está compuesta la suite, ¿sí? Para volver a lo que yo les planteaba de cómo conseguir esos drivers de velocidad. La idea es muy simple, la idea es si conectamos y le damos un entorno amigable de trabajo a las personas, pueden surgir ideas creativas, ¿sí? Y eso nos puede dar mejores resultados. Hasta aquí ustedes me podrán decir, está todo muy bien, pero mi realidad es un poco más compleja. Y yo traje este chiste porque siempre encontramos situaciones como estas. Aquí tenemos una mesa de trabajo en donde una de las personas dice, bueno, ¿qué pasa si no cambiamos en absoluto y sencillamente sucede algo mágico, ¿no? Lo gracioso es que detrás del equipo de trabajo tiene dos gráficos, uno de los beneficios y las ventas que se les están desplomando. Y sería fantástico no tener que imprimir ningún cambio y que, digamos, algo mágico sucediera. Aquí aparece la idea de esos viejos hábitos que son difíciles de romper. Profundicemos en uno que ha sido maravilloso, nos ha posibilitado en los últimos 30 años crear un documento, ¿sí? En una ofimática tradicional, adjuntarlo a un correo electrónico, el equipo podía comentarlo, y luego aparecía un trabajo de consolidar todo ese versionado de archivos, ¿sí? Y era un ciclo que se tenía que repetir para retroalimentarse, para concluir en algo, ¿sí? Ese es un viejo hábito que la suite puede romper con una mejor manera, ¿sí? Que ahora vamos a tratar de mostrar, en donde este nuevo paradigma de trabajo aparece la colaboración en línea, o lo que también se ha escuchado como trabajo concurrente y en tiempo real. Básicamente, fíjense en la fotografía, hay un grupo de personas que están reunidas de manera presencial, pero también están interactuando con una persona que está remota en una videollamada y probablemente trabajando sobre contenidos únicos, ¿sí? Aquí van a ver una vista de lo que podría ser un documento de texto, ¿no? Es decir, donde distintas personas lo que están es cargando datos en un único documento, lo que se está compartiendo son links con permisos asociados, y lejos de adjuntar un archivo en donde se compromete el ancho de banda, lo que los miembros del equipo hacen es acceder siempre a un único archivo, a una única fuente de verdad que se está actualizando de manera permanente, ¿sí? Sin importar de qué dispositivo, de qué locación estoy trabajando. Ahora bien, yo les traje un caso real del New York Times para compartir. En mayo del 2017, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaba una ley de atención médica que tenía una repercusión muy grande en Estados Unidos. Con el objetivo de informar las noticias lo antes posible, el equipo editorial del diario utilizó hojas de cálculo de Google para calcular y mostrar los votos de la Cámara en tiempo real, en el sitio, ¿no? del diario. Aquí hay que decir que las normas del recinto, las normas internas, dificultan mucho la tarea de informar para los periodistas, porque, por ejemplo, las fotografías están restringidas, existe una demora para mostrar los votos en el sitio de la Cámara, eso incluso tenía demoras hasta de 1 hora. Lo que hizo el equipo del New York Times fue enviar periodistas al recinto, y esos periodistas ingresaban los votos en una hoja de cálculo de Google de manera manual con sus dispositivos móviles a medida que aparecían en las pizarras. Y por otro lado, el resto del equipo que trabajaba en oficinas centrales corroboraba esos datos y redactaba la historia. Esa hoja se fue completando automáticamente en el sitio del diario, y como resultado el Times, que tiene, para que se den una idea, 2 millones de suscriptores en la versión digital,
superó al sitio de la Cámara y logró informar los resultados de la nueva ley de atención médica a sus lectores, llamémoslo así, en una ventaja competitiva frente a los otros diarios. Entonces, este es uno de los muchos ejemplos en donde la colaboración en línea está produciendo un impacto muy grande en los procesos y en donde está facilitando que las personas trabajen de manera distinta, ¿sí? a ese modelo tradicional. Esta palabrita de freemium la traigo para explicar también un poco esta experiencia que ustedes probablemente en el ámbito individual han vivido con una cuenta de Gmail, ¿sí? que es gratuita, ¿sí? En donde Google en el ámbito empresarial la denominó G Suite, ¿sí? Y yo les he contado algunas características de cómo G Suite posee ya un entorno seguro, escalable, flexible, donde nos da poder de administración, nos da un almacenamiento ilimitado, la versión business, con Team Drive, con unidades grupales, nos da un poder de búsqueda, es decir, el poder de búsqueda del mismo, que todos conocemos, del mismo buscador de Google, con la aplicación de Cloud Search lo tenemos dentro de la suite. Andrés nos va a contar enseguida un módulo de Google Vault para todo lo que es auditoría y retención, la posibilidad de automatizar flujos de trabajo y de compilar aplicaciones en el mismo entorno de la suite. Es decir, este es un poco también este proceso de consumerización que hablamos, en donde muchos de nosotros o bien tenemos una experiencia en Android o bien tenemos una experiencia en Gmail, y la usamos en las implementaciones a favor en esta gestión del cambio, ¿sí? Resumamos por qué podemos considerar a G Suite Business el punto de partida de un proceso de transformación digital. Podemos decir básicamente 4 características. La primera de ellas tiene que ver con los controles avanzados para compartir, ¿sí? Esto da un marco de seguridad. Hoy un administrador de la consola puede ver detalladamente los niveles de actividad de un usuario, qué cantidad de archivos está compartiendo dentro del dominio, fuera del dominio, los niveles de aprovechamiento de las aplicaciones de trabajo colaborativo. Puede configurar incluso alertas de auditoría, ¿sí? Andrés ahora nos va a hacer una demo de esta suite que yo les contaba de descubrimiento y archivados, que es Google Vault, y desaparece la preocupación de las cuotas de almacenamiento porque directamente nos da un espacio ilimitado, ¿sí? para alojar contenidos en la nube. Piensen en las implicancias para un sector como la salud, con el diagnóstico por imagen. Yo tiendo a pensar en el negocio de la construcción, en donde los planos son archivos de gran tamaño. Piensen en industrias de medios, en donde los contenidos audiovisuales también necesitan accederse en tiempo real y son contenidos pesados. Es decir, esto está posibilitando un nuevo entorno de trabajo, ¿sí? También contarles 4, llamémoslo así, algunos motivos de por qué las empresas eligen a Google, ¿sí? Y aquí van a ver esto que hablamos, ¿no? Es decir, por un lado, podemos pensar en las personas nuevamente, cómo las podemos conectar, ¿sí? Motivar, empoderar, dentro de una plataforma que es global, que es escalable, de alta disponibilidad, con aplicaciones que están diseñadas para hacer foco en lo que verdaderamente importa. La palabrita multitasking también le puede resultar familiar. Hoy vivimos bombardeados de distintas notificaciones de distintos medios, nos posibilita trabajar en un protocolo de seguridad impensado para una empresa local en términos de normas de seguridad y de garantías con las cuales al apoyarnos en la infraestructura de Google, con un único usuario y una contraseña estamos accediendo a una suite que nos permite trabajar en un entorno muy seguro.
y desde distintos dispositivos, ¿sí? Puede que alguno de ustedes ya conozca lo que es un Chromebook. En educación es el dispositivo más utilizado en el mundo y está empezando a la familia de los Chromebooks a introducirse en el ámbito del trabajo. Hasta aquí yo lo que les he querido mostrar es una suite que, llamémoslo así, está utilizada por más de 3 millones de empresas, que tiene una tasa de innovación heredada eh, muy distinta a aquel modelo tradicional que hablábamos de software empaquetado, ¿sí? De licenciamiento, en donde aquí también hay una premisa que nosotros creemos que es distintiva, que es que se empieza a crear un entorno digital de trabajo que está integrado, seguro, que es escalable, que es flexible, y en donde el usuario tiene todas las herramientas en esa especie de caja de herramientas digital asociadas a su usuario y contraseña. Por último, contarles cómo desde Merity nosotros estamos ayudando en ese tránsito a la nube a conseguir máxima velocidad. Lo hacemos, por cierto, con servicios profesionales, acompañamos a empresas y proyectos en todo lo que es la puesta en marcha, la implementación, los relevamientos preliminares, ¿sí? Migraciones de datos, asistencia técnica. También en el durante, con lo que es la gestión del cambio, nuestro equipo, llamémoslo así, está muy involucrado con la metodología de gestión del cambio de Google, ¿sí? Con paquetes de consultoría, y eso abre también una instancia posterior a empezar a redefinir los procesos, ¿sí? Que hablábamos recién. Entonces, este es un poco el panorama que les queríamos contar. Fíjense, para recapitular, hemos hablado de transformación digital, hemos visto cómo una suite que está apoyada en una infraestructura de escala global nos permite coordinar un equipo de trabajo en un paradigma de colaboración. Y cómo nosotros como partner podemos ayudarlos a desplegar el proceso. Vuelvo a la pregunta inicial para darle pie a Andrés, ¿sí? Y dejo un poco el camino abierto para que también ustedes imaginen cómo pueden impulsar ese proceso, qué oportunidades de transformación digital encuentran en sus trabajos, ¿sí? Eh, Así que bueno, hasta aquí mi exposición y lo que buscaba era Bueno, gracias dispararles Pablo. este interrogante. Andrés, te doy pie. Bien, bueno, hola, buenos días a todos. Yo ahora lo que les voy a mostrar es un poco, vamos a hablar al respecto de Bolt. Bolt es uno de los productos de la suite, principalmente que se usa más que nada para lo que es la conservación de la información, el archivado y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de información dentro de toda la suite. Las principales funciones que tienen de Vault es más que nada para poder definir una política de conservación de la información y también poder hacer búsquedas en caso de detección de algún fraude o que estén necesitando encontrar por alguna necesidad legal algún tipo de evidencia. ¿Cómo puedo proteger principalmente la política de conservación de mis datos? ¿Cómo puedo definir una política de conservación de datos? Acá en la plataforma tenemos una sección donde podemos escribir reglas. Las reglas pueden impactar tanto en lo que tiene que ver con el correo electrónico como en el almacenamiento del Drive, o también incluso en las conversaciones de chat y Hangout que tengan las personas dentro de la organización. Yo puedo crear una regla y esta regla me va a permitir definir algún criterio. Puedo tener criterios para algunas palabras o puedo tener algún criterio con un rango de fechas, o simplemente no le pongo ningún criterio y simplemente defino un tiempo de conservación de esos mails. En este caso, porque yo elegí un correo electrónico, pero si no pueden ser archivos o, como les dije antes, chats. Y estas reglas impactan o se conserva esta información incluso aunque los usuarios eliminen los correos o los chats dentro de su entorno de usuario.
Entonces, puedo definir distintas políticas de conservación de datos según la plataforma o la herramienta de la suite, y también puedo definir políticas según el grupo de usuarios al cual pertenece esa persona. Es decir, podría tener una política de conservación de información para el área de ventas que sea diferente a lo que es la política de conservación para los usuarios del área de administración. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un aviso o una sospecha de que alguien está habiendo un uso un mal uso de la suite, de las herramientas, o que están teniendo noticias de que hay fuga de información? La herramienta Vault lo que nos permite es crear nuestros propios asuntos. Un asunto sería similar a una carpeta en la cual nosotros vamos a ir acumulando en ella distintas evidencias que vamos detectando. Entonces, cuando yo creo un asunto, principalmente, por ejemplo, le vamos a poner investigación 2. Me crea la carpeta y a partir de que tengo este repositorio de información armado, yo puedo iniciar alguna búsqueda y la búsqueda puedo hacerlo a partir de algún dato que tenga o simplemente que yo piense. En este caso puedo buscar de una persona Gastón y podría buscar a ver si está haciendo algo mal con las comisiones. Y la herramienta lo que me va a traer, bueno, en este caso no enganchó nada. Vamos a buscar de nuevo. Sí, había tipeado mal. Ese fue un poco los problemas. Y acá vemos los distintos mensajes que yo tengo en los cuales se intercambió, o sea, participó Gastón y que incluso intercambió con la palabra comisiones. Por ejemplo, acá en esto se puede ver una conversación en la cual puedo ver el texto del mensaje e incluso puedo ver los detalles del mensaje que se intercambió, entre quiénes lo intercambió y en qué fecha. Y también, si tuvo elementos adjuntos, puedo eventualmente descargar esos elementos adjuntos y o visualizarlos directamente. Entonces, estas búsquedas, a partir de que genero esta búsqueda, yo puedo guardarme la consulta o exportarme los resultados. Exportarme los resultados me va a permitir descargármelo en un formato de contenedor de mails, que puede ser un formato PST o un formato open source, como es MBox, para visualizarlo a través de un Thunderbird. También tengo la posibilidad, si es que veo que esta evidencia, esta búsqueda que hice, quiero conservarlo, puedo generar retenciones. Las retenciones sirven para que, independientemente de la política de conservación que yo haya definido a nivel general de mi organización, si hay determinados mensajes o elementos que yo quiero seguir reteniéndolos, los puedo definir dentro de una política de retención. Esto va a hacer que el mensaje siga manteniéndose, aunque en mi política global esté definido un criterio de depuración antes. Esto para que la evidencia no se me pierda y poder en cualquier momento disponer de ella. También yo puedo, todo lo que estoy acumulando dentro de las distintas investigaciones, yo puedo compartirlo con otras personas para que mediante Vault directamente lo puedan ver sin necesidad de estar intercambiando archivos o mandándole adjuntos respecto de las evidencias que se van recolectando. Esto puedo definirlo a un gerente de seguridad o le puedo elevarlo al área de dirección para que evalúe todo lo que yo estoy recolectando como auditor dentro de la plataforma. Ahora bien, ¿qué pasa con quien tiene el permiso para manejar Vault, que es una posición de determinada criticidad, porque estoy teniendo acceso a mucha información que está dentro de mi organización? Entonces, las personas que también participan de Vault, tienen la posibilidad de poder descargarse actividad de uso de la consola de Vault. Es decir, si podemos detectar si la persona que tiene acceso a Vault está haciendo un abuso y está exportando información o buscando cosas que no se le han pedido que investigue. Toda esta información, estos logs, se pueden descargar en un formato CSV, y lo cual permite con una hoja de cálculo visualizar sin ningún inconveniente la actividad que ha habido. Bien.
Entonces, quedamos que Vault es una plataforma que me permite definir toda mi política de conservación, toda mi política de retención de información y eventualmente puedo hacer mis investigaciones y mi entorno para poder guardar toda la evidencia y poder presentar frente a un juzgado o frente a recursos humanos o el área que necesite de una situación en particular que esté ocurriendo. Bueno, ahora lo que nos queda es pasar a las preguntas y respuestas que puedan tener en esta presentación. No sé ahí, Nati, si vos tenés algunas preguntas que ya nos estén haciendo y que podamos empezar a contestar. Sí, bueno, gracias Andrés, gracias Pablo por la exposición. Vamos a ir a la parte de preguntas que nos fueron dejando. La primera es para Pablo, la dejó Gabriel. La pregunta es si hay alguna diferencia entre la aplicación de Gmail que viene en la plataforma de G Suite con la de versión gratuita. Sí, Gabriel. Podríamos decir que hay varias. La primera de ellas, quizás la más rotunda, es que con G Suite lo que empezás a disponer es de una identidad de dominio, ¿sí? Imagínate tu cuenta gabriel@gmail que pase a ser gabriel@tuempresa.com.ar, por ejemplo. Y bajo esa identidad de dominio empiezan a orbitar todo el resto de las aplicaciones, ¿sí? La identidad de dominio más un nivel de servicio asegurado por contrato del 99,999, hay 4 9 detrás de la coma, te brinda una solución de correo electrónico de clase mundial, ¿sí? Con Gmail, si bien es una versión gratuita, es muy estable, bueno, está pensada para un ámbito individual. Aquí estamos hablando de una versión empresarial con identidad de dominio, con nivel de servicio asegurado por contrato, y bueno, y con un plafón de aplicaciones como la que has visto. Bien, Marcelo pregunta, dice que sus empleados están muy acostumbrados a usar el Outlook. ¿Qué pasa si pueden seguir utilizando el Outlook con esta plataforma? Y por otro lado, si se pueden ver los documentos que no son nativos de Google en el Drive, Sí, ¿no? las respuestas es sí. Toda la interoperabilidad de archivos Office, por ejemplo, está prevista. En eso Google Drive es tremendamente eficiente en cuanto a que un archivo de Office, cualquiera sea, un Excel, un Word, uno lo puede almacenar en Google Drive, lo puede visualizar e incluso editar sin cambiar el formato. Lo interesante es qué pasa cuando uno de esos archivos se convierte al formato nativo de Google, ¿sí? Cuando un archivo de Word pasa a Google Docs, se abre la posibilidad de compartirlo, ¿sí? Como estuvimos viendo recién, del trabajo colaborativo. Eh, y luego ese archivo nativo, que por cierto no pesa, no ocupa espacio de cuota, ¿sí? Puede también, en el caso de que el equipo lo necesite devolver en un formato original, puede también volver a descargarse y a enviarse en un formato de Word, de Excel, de PowerPoint. La interoperabilidad con los sistemas de Microsoft está toda prevista. Y la respuesta en cuanto a Outlook es sí, se puede utilizar Outlook también con el motor de Gmail detrás. No es lo recomendable, nosotros lo que recomendamos es una experiencia 100% web, que también tiene una razón porque accedes a una mensajería moderna en donde imagínate tener el poder de indexar y buscar correos electrónicos sin fin, es decir, en un Outlook vas a tener limitaciones en cuanto a la búsqueda y al acceso de tus correos. En una versión web de G Suite, el backup no está incorporado, no vas a estar pensando en eso.
Perfecto. Andrés, pregunta Cristian, ¿cómo se limitan los usuarios que pueden entrar a Volt? Sí, no lo mencioné, pero hay todo una control. Dentro de la suite hay una herramienta para la administración en la cual se definen roles y responsabilidades. Vault es uno de los roles que puede asociarse al usuario, en el cual se le puede restringir para que simplemente acceda a hacer búsquedas o que simplemente acceda a cambiar las políticas de retención. Eso se maneja desde el panel de control de la suite y se puede restringir de esa forma, lo mismo que los roles de administración en general de la suite, que se pueden segregar distintas funciones para que no todos tengan el control total de toda la plataforma. Bien, y por otro lado, Hernán pide si podemos especificar las pautas de configuración de AppMaker. No sé, Andrés, ahí si querés No, contar. no entiendo bien la pregunta de las pautas de configuración, pero AppMaker es una herramienta de la suite que permite crear aplicaciones y pequeñas aplicaciones para directamente a los usuarios avanzados pueden crearla y pueden intercambiar información entre todos los distintos componentes de la suite. AppMaker permite también automatizar algún tipo de procesos, tipo workflow, y lo cual es útil para darle vida un poco a todo lo que es el proceso típico de gestión que tenemos. AppMaker permite también conectarse con bases de datos externas para poder capturar la información y hacer nuestros propios formularios web, tanto para la carga de datos como para la demostración de datos. Entonces, eso es, pero está fuera. En otro momento vamos a hacer una demo particular de AppMaker como para poder contestar mejor dudas. Bueno, Matías pregunta, ¿a partir de qué suite entra Volt? La respuesta es, justamente entra a partir de la suite Business de Google. Tenemos la suite Basic, la Business y la Enterprise. Toda la que estuvimos mencionando hoy es la Business, donde puedes encontrar la herramienta de Google Volt. ¿Y cómo puedo bajar datos a mi empresa? Pregunta también, Matías. Vos los datos, como vimos ahí en la demostración, podés hacer la búsqueda y podés descargarte en el caso de los mails, en formato PST, en un contenedor PST para que tenga todos los mensajes, o en un formato MBox, que es otro tipo de contenedor. En el caso de los archivos de ofimática, podés descargarlo con un formato XML o también en un formato de Word o Excel, si fuera un caso que necesiten. Bueno, hay una pregunta muy interesante que dejó Hugo que dice, ¿es posible desarrollar un entorno de trabajo colaborativo para reemplazar un sistema de ticketing de CRM? Y si es que conocemos a qué ERPs con la localización en Argentina se puede integrar G Suite. Sí, es posible. Bueno, perdón. Si querés completar, yo iba a comentar algo muy simple, Andrés. Lo que estuvimos describiendo hoy lo puedes ver como aplicaciones nativas, ¿sí? de la suite, ¿no? Gmail, Calendar, Drive, etcétera. Hay todo un marketplace dentro de la suite, así como en un celular uno entra a un App Store, en G Suite uno entra a un marketplace y son aplicaciones desarrolladas por terceros integradas al entorno de la suite. Por lo tanto, la respuesta es sí, hay aplicaciones para gestión de tickets, manejo de tickets que están dentro de ese marketplace y que uno las puede integrar a la suite en el mismo modelo de suscripción de servicios. Sí, sí, incluso algunos tienen capa gratuita y se puede usar sin ningún costo adicional hasta un determinado límite en cantidad de técnicos y sí, de técnicos principalmente, que es el control que tiene. Pero, a ver, una herramienta de ticket fácil también se podría crear con la suite. Un poco el sentido es no reinventar la rueda, ya que hay muchas aplicaciones del marketplace que te van a dar mucho más funcionalidad sin que vos tengas que estar desarrollando algo a medida. Pero bueno, con la suite se puede pensar que tanto con el Maker o con un form, poder capturar requerimientos y poder darle seguimiento a los mismos. Obviamente, y vuelvo a decirlo, las herramientas del marketplace seguro tiene mucho más, es una plataforma mucho más rica en ese sentido para la gestión. La otra pregunta es, sí. No, yo quería hacer un comentario sobre la integración de los sistemas ERP, Andrés. Bien, dale, sí.
Por cierto, a nivel mundial, Google anunció la alianza con SAP, ¿sí? Es decir, ahí se está, llamémoslo así, facilitando toda esta integración de las nubes, de ambas nubes. Eh, a nivel local también, con soluciones como Calypso, por ejemplo, ya hay posibilidad de hacer reportes directamente con salidas a las aplicaciones de Google. Hablo de una tabla directamente exportable a la hoja de cálculo de Google, por ejemplo. No sé si de esa manera... Otra Sí. pregunta que nos deja, no sé si tiene mucho que ver con esta suite que estamos hablando, pero Julián pregunta si puede organizar cursos para el personal con Google Classroom y cuán robusta es esta herramienta. Bueno, Google Classroom formalmente pertenece a la suite de educación, ¿sí? A G Suite for Education. Si, primero lo digo rápido, esta suite que estuvimos viendo hoy es la versión business empresarial. Tiene muchísimas analogías, te diría que es prácticamente igual, pero Classroom es una aplicación dedicada al entorno educativo para regular la dinámica de una clase, es decir, toda esa interacción docente-alumno está contemplada en Classroom. Si tenés necesidades de dictar cursos, por cierto, la suite que hemos visto hoy te va a ayudar un montón por distintos caminos. Las soluciones de videollamada, de emisiones en vivo, la posibilidad de disponibilizar contenidos en un sitio, ¿sí? Interno o con perfil público, es decir, a ver, con las mismas herramientas que hoy tiene la suite, podés poner en marcha fácilmente lo que planteás, sin estar en el ámbito educativo, me refiero. Y bueno, y sí, si perteneces a un dominio.edu.ar, tenés la posibilidad de acceder a G Suite for Education, y ahí sí activar Google Classroom en la consola. Bueno, Belén pregunta si podemos comentar un poco más sobre el uso de Google Keep y de Google Inbox y cuál es la mejor opción para asignar tareas a los colaboradores. Bueno, en cuanto a Google Keep, lo uso a diario, es tremendamente útil, para definirlo rápidamente, es un anotador en la nube con posibilidades de integrarse a otras aplicaciones, es decir, yo puedo tomar una idea en lo verbal y Google Keep me la transcribe a texto, puedo tomar una imagen sobre algo, si estoy trabajando en terreno, imagínense no sé, lo que se le llama trabajar en territorio, es decir, estoy trabajando al aire libre y necesito capturar un dato, a partir de esa foto yo después puedo llevarla a un texto o lo que fuese. Receta audio, imágenes, por cierto, sí, se pueden asignar y compartir keeps con el equipo. En cuanto a compartir tareas y asignarlas, está previsto en la suite en distintas instancias. De hecho, Gmail, la nueva versión de Gmail tiene funcionalidades para asignar tareas muy atractivas, así como uno puede empezar en Keep y llevarlas a otra aplicación, puede empezar en Gmail o administrar sus tareas en el mismo Gmail de la nueva versión. Bueno, creo que ya más o menos respondimos todas las preguntas. Si quedaron algunas afuera, las vamos a ir respondiendo por mail. Damos así por terminada la conferencia. Le queremos agradecer a todos los que se quedaron hasta último momento. Van a estar recibiendo un correo con la grabación de esta sesión y con un formulario, una encuesta breve para que nos den su opinión sobre qué les pareció. Por último, bueno, pueden obviamente escribirnos a comercial@amerity.com o dejarnos cualquier consulta o comentario en nuestras redes sociales y seguirnos por ahí. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
Yeah.